Esta charla tiene un título muy sencillo, que es El paso a paso en el diseño de un jardín. El objetivo es que nos permita comprender la importancia de planificar ese espacio exterior, al igual que la importancia de cuando hacemos el proyecto de una casa. En una casa planificamos y diseñamos ambientes pensados con un determinado tamaño, como el living, los dormitorios, el baño. El jardín se piensa exactamente de igual modo. Cada sector va a tener su tamaño, su función y van a estar relacionados entre sí desde sus conexiones. Estos a su vez estarán relacionados con la casa y eso nos permite entender el diseño interior-exterior como un todo integrado. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un jardín? Un jardín para nosotros no es lo mismo que un jardín para mi vecino o un jardín para una persona que vive en otra ciudad. El sentido de jardín para cada persona es diferente. Lo podemos pensar desde el contenido que tiene un jardín. Si tiene pileta, si tiene un árbol de sombra, si tiene una pérgola, si tiene una huerta. Para cada uno va a contener algo diferente, como dije antes, de acuerdo a sus necesidades. O podemos pensarlo desde el sentido, desde el significado que tiene ese jardín para cada persona. Acá estamos hablando desde el sentir, desde lo que significa, desde el poder relajarse, desde el poder disfrutar jugando con los chicos, desde el poder leer un libro. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿planificar y diseñar un jardín para qué? Algunas respuestas pueden ser como para optimizar el espacio, para organizar el jardín, para que no queden espacios residuales, para pensarlo a largo plazo y construirlo en etapas, y respuestas que cada uno tendrá en particular con respecto a esa pregunta. Pero es importante hacernos esta pregunta antes de emprender cualquier diseño, sea de un jardín o sea un proyecto de cualquier otro ámbito, porque eso es lo que nos va a alinear en un camino y que vamos a poder sostener sabiendo hacia dónde queremos ir. Vamos a ver en un caso real el paso a paso de planificar y diseñar un jardín desde cero hasta verlo terminado. Este es el caso de un jardín urbano pequeño, de 10 metros por 10 metros aproximadamente. En las fotos podemos observar que no había demasiado más que enredaderas en los muros y que estaba todo por hacer. Una mesa de hierro a reutilizar y observamos también que hay unas tarimas de madera ubicadas a la salida de la casa. Eso nos estaba mostrando algo. Otro de los puntos a tener en cuenta es que con esos ventanales era un desafío pensar en un jardín que se viera desde su interior agradable a lo largo de todo el año. Como requerimientos, el cliente tenía la necesidad de construir una pileta, con reja, porque tenía niños pequeños. Y por otro lado, pedía un espacio de piso, con una mesa para poder comer en el exterior, y además un espacio de césped y plantas. Aquí quiero destacar la diferencia entre necesidades y expectativas. El cliente puede tener la necesidad de una pileta, pero la expectativa tiene que ver en el cómo él imagina esa pileta. Y eso es un punto que vamos a tener que acordar, ya que el diseñador va a plantear otras cuestiones desde lo constructivo, desde lo estético o desde lo funcional. Por otro lado, se plantean limitantes. La reja se vería mucho desde el interior de la casa. Tenían 2 perros grandes como mascotas y habría que pensar en un lugar para ellos. Y por otro lado, se observaba un sector de encharcamiento debajo de esas tarimas. Esto era por la caída directa del agua del techo. El primer paso para comenzar un diseño de jardín es la conexión. Cuando hablamos de conexión con el lugar y conexión con el cliente o la persona a quien le vamos a hacer el diseño. Conexión con el lugar nos referimos a ir al sitio, percibir el lugar, caminarlo, sacar fotos, medir y todo lo que nos llevemos como información del sitio.
Cuando hablamos de conexión con el cliente, sugiero hacerlo en un momento diferente. No podemos estar conectando con el lugar y conectando con el cliente a la vez. Entonces, en esa conexión con el cliente es tener esa conversación y estar sobre todo con una escucha abierta y prestar atención no solo a sus palabras, sino también a su emoción y a su corporalidad. La metodología de diseño utilizada es el método de la grilla del paisajista inglés John Brooks, quien difundió en todo el mundo este método tan interesante y accesible a todos. Como primer punto, es la importancia de la relación entre el interior y exterior. El trazado de la grilla parte desde la casa y es llevado con líneas hacia el parque, asegurando esa relación. La grilla parte de las proporciones de la casa, de los elementos más importantes, como por ejemplo el ritmo de ventanas, de columnas de una galería o de volúmenes preponderantes de la edificación. En este caso, el ritmo de ventanas fue el determinante. Así se plantearon las líneas directrices y luego se trazó la horizontal que permitió determinar el módulo cuadrado. Este se subdividió y así se obtuvo un módulo más pequeño y proporcionado a ese patio. Luego se trazó la grilla completa. Procedemos al análisis y sectorización. Allí volcamos todos los requerimientos del cliente y todo lo que observamos como ventajas o limitantes. Analizamos las vistas más importantes. La pileta es el primer elemento a ubicar, por su importancia con respecto al asoleamiento y sus dimensiones. En el solarium buscamos que al tomar sol podamos ver el espejo de agua y a su vez la mayor parte del jardín. En este caso, se proyectó frente a la pileta un cantero de interés. Se propuso el sector de piso y mesa cerca de la casa y además una escalera para que las mascotas puedan acceder a la terraza. Pasamos a dibujar las primeras formas. Empezamos a dar forma al plano anterior. Vamos ubicando como figuras que van tomando forma en ese plano. En esta primer propuesta, primero se ubicó la pileta, luego el patio, las plantaciones y el césped. Este plano pasa a tomar más forma cuando lo dibujamos como un anteproyecto. Empieza a comprenderse los materiales y las diferentes alturas de las plantaciones. Lo más oscuro como plantación más alta y las masas verde claras como plantación más baja. El cantero central sirvió como filtro para amortiguar la esquina de la reja de la pileta. En la segunda propuesta se dispuso la pileta en el otro sentido y se le dio más protagonismo al solarium. Se subdividió en dos sectores el patio, el sector de uso diario y el sector de la pileta. En este caso se simplificó el espacio. Se resignó el espacio de césped, pero se ganó en espacio para patio de piso y pileta. Y consideramos que los mismos canteros hacen el aporte verde. Otra ventaja es que la reja quedó oculta dentro del cantero. Solo se observa la puertita de ingreso a la misma. Así quedaría el anteproyecto ya avanzado. En la tercera propuesta es la misma de la segunda, pero con un pequeño quiebre, que permitió darle mayor dinamismo al diseño. Esta fue la opción elegida y ganó en poder ocultar la reja, dar privacidad en el sector de la mesa y mayor espacio y diseño en el área de la pileta, con un muro con desborde de agua, un banco alrededor del sector del solarium húmedo y el sector de los filtros como camastro junto a las reposeras. Aquí tenemos las tres propuestas y nos permite observar cómo en un mismo jardín, con una misma grilla, un mismo cliente, pueden salir tres ideas diferentes de diseño.
Seguimos entonces con la propuesta elegida. Y pasamos a definir la materialidad. Vemos imágenes que sirven como inspiración de lo que se quiere lograr. Se eligió para el piso de la pileta, piso atérmico, y se decidió que fuera el mismo para todo el patio, con la protección de silicona que lo protegería de las manchas. Al ser un piso de color claro, se buscó un color de pared más oscuro para apagar el resplandor. El estilo de plantación adaptado a lo buscado y un sistema de reja más económico y oculto entre las plantas. El amoblamiento también en tonos oscuros para bajar el resplandor. Aquí hay algunas imágenes de los avances de obra. Vemos cómo van tomando forma los espacios. Al plantear la materialidad y terminaciones, se utilizó una paleta de colores buscando su integración. El color de los muros, la madera y el tono de las reposeras. Todo esto asociado al color que ya tenía la casa. Luego pasamos a pensar en la plantación, pero antes de pensar en las especies, pensamos en el estilo de plantación. En este caso, en un seto formal y por otro lado, plantaciones sueltas que den contraste con el bloque verde. El sistema que se eligió para construirlo fue alambre romboidal y plantas adaptadas a la poda. Continuamos con la composición de la plantación como figuras que se distribuyen en el espacio. La plantación más alta, con trepadoras sujetas al muro de 2 metros de alto en un tono verde oscuro. Por otro lado, el seto podado, como bloque en tono verde claro de 90 centímetros de alto. Las especies elegidas fueron el jazmín de leche y el Buxus sempervirens. En el otro sector de plantación se eligió una altura intermedia y textura suelta en contraste con las otras 2 especies anteriores. La especie elegida fue el falso papiro de un tono verde medio. En el sector de la pileta se eligieron 2 especies con mayor soltura en contraste con el bloque de Buxus y con características de atracción a insectos, mariposas y picaflores. Las especies elegidas son el Miscanthus gracilimus y Salvia indigo Speyer. Abordamos la iluminación pensando en cómo va a reflejar la luz en las plantas, luces bajas y luces altas de acuerdo al sector. La pileta en este punto fue protagonista. Veremos ahora imágenes del jardín terminado. En este caso, la mesa reciclada, pintada en un tono oscuro, y el cerco ya más crecido. Imagen aérea del desborde de agua y el banco que acompaña el sector del solarium húmedo. La textura de los papiros en contraste con los muros verdes y las luces de LEDs en el agua. La organización del espacio hecha realidad. Pudieron observar el paso a paso en el diseño de un jardín. Esta metodología es muy simple de aplicar y fácil de aprender, pero hay que entrenarla, hay que practicarla. Respetar ese orden, ese paso a paso, esas etapas en el diseño son claves para llegar al jardín bello y funcional que buscamos. Considero este método fundamental para todos los que se inician en el mundo del diseño. Los invito a experimentar y a sumarse al diseño consciente del paisaje.